Hola. Sí, se escucha bien. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como dijo bien mi compañera, mi nombre es Rocío, soy ateneísta de la Sociedad Rural de Río Cuarto y en esta ocasión me acompaña también como moderador Agustín Galeto, presidente Ateneo Cartes, oriundo del norte cordobés. Bueno, Ro, muchísimas gracias, buen día a todos. Aparte de nosotros estar como moderadores, nos acompaña Tati, nos acompaña Luis y nos acompaña Franco. Yo estoy súper contento como Ro de hoy poder formar parte de este congreso, así que bueno, le damos inicio a este panel de política joven. Para ponerlos un poco también en contexto, se los presento a mi izquierda Luis Picat, actual intendente de la Sociedad Rural de Jesús María, actual intendente de la ciudad de Jesús María, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María y productor agropecuario. A mi derecha la tengo a Catalina Boeto, que es actual, para quienes la conocemos Tati, actual secretaria de Ganadería de la provincia de Córdoba, docente universitaria en carreras de grado y posgrado e ingeniera agrónoma magíster. También me gustaría presentarles a Franco Muñaini, quien es el subsecretario de Infraestructura de la provincia de Córdoba, ex miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Río Cuarto y productor agropecuario. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, les pedimos un aplauso de nuevo para los que nos acompañan. Y bueno, para dar inicio a este panel con los pilares fundamentales que vimos importante como jóvenes, nos parece fundamental y a su vez un desafío nuestra participación en los lugares donde se toman decisiones. Sabemos que las condiciones económicas, sociales y principalmente políticas son factores determinantes para el desarrollo y el resultado de las actividades productivas. Ustedes hoy como factores políticos se ven sumamente influenciados o involucrados en esto y en la producción agropecuaria y por lo tanto tienen que tomar estas decisiones. En tu caso, Luis, preguntándote particularmente, ¿fueron estas condiciones lo que te involucraron o te impulsaron a la política? Hola, hola. Bueno, primero, buenos días. Gracias a Agustín, Rocío por la invitación. Bueno, yendo ya al grano, lo que me motivó a participar en política fue básicamente la capacitación o el involucramiento que tuve en la Sociedad Rural de Jesús María en el 2003. Fue la primera vez que se implementaron las retenciones en nuestro país y a partir de ahí, bueno, Jesús María tomó un protagonismo importante en la lucha contra ese impuesto distorsivo y contra muchas otras políticas que se iban implementando en contra del sector. Pero el 2003 también fue un momento donde nos obligó a buscar el valor agregado y fue una de las cuestiones que fuimos propiciando de la rural. Y por supuesto que el 2008 fue un año bisagra, donde después de estar 3 meses y medio en la ruta, literalmente, yendo y viniendo a Buenos Aires, logrando que los políticos en ese momento, diputados y senadores, voten en contra de la resolución 125, nos picó el bichito de participar en política. Tengo familia que ha participado en política, por cual lo llevamos en la sangre, pero a partir de ahí, bueno, empecé a participar en el municipio de Jesús María, involucrándome más, luego en la sociedad rural, y luego lo más importante que fue buscar el voto de los ciudadanos para que te voten para ser intendente, que es una cuestión totalmente diferente. Por un lado vos podés participar técnicamente, gremialmente, haciendo propuestas, pero por otro lado es muy diferente salir a buscar el voto de la ciudadanía a través de propuestas y llevar todo ese camino que conlleva a que te elijan. Y la motivación básicamente es mejorar la calidad de vida de quien está al lado tuyo. Uno que tiene la posibilidad de vivir en una ciudad y de mejorarle y ver los resultados prontamente, no es lo mismo que estar en la provincia o en la nación, donde los resultados posiblemente sean mucho más macro y la distancia que vos tenés con el ciudadano es mucho más alejada. Por lo cual es muy satisfactorio, la verdad, estar en esta posición de intendente que te permite ver y palpar los resultados de la vista y por lo cual te diría que la experiencia de estos 3 años y medio como intendente, porque también estuve en la municipalidad en otras funciones, ha sido muy satisfactoria y la verdad que lo voy a recordar por mucho tiempo. Perfecto, Luis. Y
agregando esta pregunta, ya bien nos diste una breve introducción, tu paso de la política gremial a la política partidaria, ¿fue una transición que te resultó difícil o cómo fue este proceso? La verdad que no, porque yo ya venía haciendo política partidaria, yo a los 16 años ya participaba de la Juventud Radical, era afiliado de la Juventud Radical. Después me distancié por una cuestión de trabajo y de una cuestión de estudios universitarios. Uno hace su vida profesional y crece profesionalmente y deja de lado diferentes cuestiones. La posibilidad de hacer una familia o la posibilidad de participar en política. Bueno, yo me dediqué a laburar y a estudiar. Y luego de haber concretado diferentes objetivos, y con esto que sucedió con el 2003 y luego en el 2008, donde nuevamente me involucré políticamente, pero ya llevaba un camino en el cual fui transitando en un espacio político, militando, y no me costó. No es que vine de otro pozo y de otro sombrero, sino que ya entendía un poco cómo era la cuestión política. Por lo cual no me fue tan difícil la instalación y la participación en un esquema partidario. Genial, Luis, muchísimas gracias. Qué locura, toda una carrera y toda una formación en el mismo ámbito. Continuando con esto de la transición que mencionaba Agustín y que nos comentaba Luis, te quería consultar, Tati, en tu caso, ¿qué conocías de la labor como secretaria de Ganadería de la provincia y cuál fue la realidad con la que te encontraste? Bueno, buenos días. Un placer contar esta experiencia porque en realidad no conocía nada. Y la idea que tenía de lo que era el trabajo era totalmente diferente a lo que fue. Pero yo creo que primó cuando yo nunca participé en política en mi vida. Además, soy productora agropecuaria, así que yo siempre estaba del otro lado criticando. Y tengo una empresa agropecuaria de software, entonces vivía criticando todo el tiempo a los que no hacen, y creyéndome que era la única que hacía. Entonces, en un momento, una persona con una generosidad enorme, que es el ministro Busso, que lo tengo que reconocer públicamente porque él me conocía, pero yo no pertenecía a su partido ni tenía nada que ver, y me invitó a participar por mi currículum. Entonces, para mí fue una cosa muy interesante porque primero te reafirma que en Argentina el mérito sirve. O sea, que no es todo que suben los amigos. O sea, el mérito, que yo creo que lo hice, perdón, lo construía en muchos años que tengo, pero bueno, el mérito sirve, participar, y tuve que tomar esa decisión de participar en algo que yo ni sabía cómo era, y acá les digo a los jóvenes, a todos, hay una frase, y sobre todo a las mujeres, porque los hombres por ahí están como más sobrevalorados internamente, en su propio conocimiento. Me pasó también cuando tuve que ser presidente de INTA, que ahora soy. Cuando les digan, ¿querés ser presidente del Ateneo? ¿Querés ser miembro del gabinete? ¿Qué tienen que decir? Sí, tienen capacidad. Entonces, la frase es di que sí. Yo cuando me convocó le dije sí, y había convocado a 3 personas. Y otros dijeron, no. Bueno, yo dije sí. ¿Por qué? Porque confío en mí y confío en mi capacidad. Y la pregunta es, ¿cómo hacen ustedes para decir a que algún día alguien te convoque? Porque los jóvenes dicen, ¿cómo llego allá a un ministerio? ¿Cómo llego? ¿Y cómo se pregunta usted? ¿Cómo se llega? ¿Militando? No. Yo creo, es mi opinión. No militando, no teniendo amigos en la política, sino siendo en lo que hacen el mejor. En lo chiquitito que hacen, los mejores. Sabiendo todo, capacitándose un montón. Así llegó Franco, un compañero de trabajo. O sea, es muy bueno en algo que sabe hacer. Bueno, yo toda la vida y todos los días de mi vida estudio algo. Acá tengo varios alumnos que me miran y se ríen. Todos los días de mi vida estudio. Bueno, eso es lo que los va a llevar a estar en un lugar de decisión. Y después la posibilidad de decir sí,
que esa la tienen ustedes. Genial, Tati. Muchísimas gracias. La verdad que muy inspirador. Le voy a pedir a Agustín que te devuelva el micrófono porque en base a todo esto me gustaría consultarte. Mencionabas que no conocías nada, que era un currículum muy rico el que te acompañaba abajo del brazo. Y una vez que vos incursionás en todo esto que es la secretaría, se empiezan a generar expectativas, proyectos, ideas. ¿Las pudiste cumplir? Me voy a contestar así, porque en realidad un amigo me dijo, vos en tu vida, yo en MBG, en lo que hacía, era un kayak. O sea, yo iba donde quería, con mi socia. Doblaba, iba, bueno. El Estado un transatlántico. O sea, con mucha complejidad, con mucha gente, con muchos factores, aspectos que yo desconocía. Entonces, yo creo que personalmente, como que soy muy de los logros, me parece que me hubieran faltado muchas cosas, pero digo, un amigo me dijo, en un transatlántico, desviarlo 1 grado es un montón. Entonces yo creo que esa contribución mínimamente creo, hacerla, de colocar otra manera de ver las cosas, otra manera de ver la gente que trabaja en el Estado. Porque para mí esa es la clave. O sea, hay que invertir y la gente... Normalmente no se invierte en la gente que está en el Estado. Y muchos dicen, bueno, y si invertimos en la gente que está en el Estado y después se nos van, ¿sí? Como pasa en INTA, como nos pasa en la facultad, también invertís en un montón de capital humano y después se van. Sí, y la pregunta sería, ¿y si no invertimos en esta gente y se quedan? Fíjense los riesgos. Bueno, entonces un poco tomé esa, por mi vocación docente, de toda la gente que tengo a mi cargo, que es un montón, y que han pasado por mucha gente, digamos que los han tenido diferentes rumbos y permanecen los mismos. Bueno, nos centremos en esta gente que yo creo que va a ser la que va a cambiar las cosas cuando nosotros no estemos. Entonces, ese grado que hicimos de desviación lo pueden profundizar en 10 grados. Y eso yo creo que es nuestro mérito. Perfecto, Tati, muchísimas gracias. Bueno, yo personalmente tuve el orgullo de ser alumno suyo y sé de su trayectoria y en clase cuando nos decía que nos empecemos a involucrar en estos espacios. Tocando otro de los puntos fundamentales de este panel, el campo empezó a involucrarse en la política en este último tiempo. Ustedes son un ejemplo vivo de todo esto y Franco, la pregunta va para vos como integrante de la primera comisión de mesa de enlace en Córdoba. ¿De qué manera las entidades agropecuarias pueden involucrarse en la política? Bueno, buenos días a todos. Yo creo que primero tenemos que involucrarnos nosotros las personas en las entidades y después con eso las entidades pueden llegar hacia la política. Y todo tiene que ver con un cambio de paradigma, ¿no? Siempre tiene que haber 2 partes. Como todo, siempre tiene que haber alguien que escuche, alguien que recepte. Nosotros tuvimos la suerte con Tati de estar en un gobierno en donde se escuchó a un sector y nosotros receptamos también como entidades agropecuarias y como productores agropecuarios en mi caso y decidimos sumarnos. Yo en mi caso desde la práctica, desde la experiencia como presidente de un consorcio caminero, productor agropecuario y tratando de solucionar aquellas cosas que el Estado de repente no nos solucionaba. Entonces de ahí vienen las ganas de participar en política y de meterme a pasar para el otro lado, como quien dice, ¿no? En mi caso, bueno, dejo la empresa familiar y me dedico a la mesa de enlace y después soy convocado desde el Ministerio de Agricultura, pero por la gestión que veníamos realizando y tratando de resolver esos problemas que te digo que uno ve a diario en la actividad que realizamos como productores. Tal cual, sí. Sumándote a esto, que recién nombraste que las entidades tienen que buscar a las personas, no a las personas a las entidades, nosotros como jóvenes, Franco, ¿cómo podemos llegar a formar parte de estas entidades y cómo estas entidades pueden llegar a involucrar a los jóvenes en la política? Bueno, o sea, los ateneos en las rurales, en lo que es, por ejemplo, conozco cómo funciona en Córdoba, ¿no? O sea, a través de CARTES y de todas las rurales, de la Confederación de Rurales y de las otras entidades que también funcionan en la provincia de Córdoba, hay que arrimarse a esos lugares primero participando, a los ateneos, después a las comisiones directivas y de ahí... El tema también pasa un poco, yo veo el tema del ateneo, los jóvenes entran a una edad en donde por lo general están en la facultad,
luego se reciben y tienen que decidir, tienen que emprender sus carreras profesionales, entonces hay como que hay una disgregación entre, bueno, ¿para dónde sigo? Es en esa transición en donde muchos se pierden. Muchos de estos chicos que han estado en los Ateneos y que han trabajado en el Ateneo se terminan dedicando a la parte profesional y dejan la política gremial. Yo creo que la política gremial o la política en general es algo que se lleva adentro, o sea, es algo que lo tenés que sentir, es algo que te tiene que atraer por sobre otras cosas, el tratar de resolverle a la gente, como decía Luis, y tratar de hacer todos los días algo mejor para que todos funcionemos mejor. Entonces, es desde ese lugar en donde vas a hacer que no solamente te integres, sino que quedes, te perfecciones y quieras participar de política. Porque la política, yo no pertenezco a ningún partido, nunca milité en política, entré de grande, ya con 40 años, a la política, o sea que yo hice toda mi carrera privada y mi empresa privada primero antes de entrar a la política, que eso te da una libertad muy grande. Pero desde ese lugar es donde vos decís, bueno, es una necesidad que tenés que sentirlo, tenés que cuando vos lográs ver cómo la política pública viene implementada y cómo los distintos resortes del Estado sirven para resolver los problemas de la gente, cuando te dejan hacerlo, realmente es transformadora, es un cambio que te termina atrapando de una manera que es un vicio. Le decía anoche, viajamos con el gobernador y le decía con el ministro, y realmente uno termina enamorándose de la actividad. Pero bueno, es como todas otras actividades, te tiene que gustar. Franco, muchísimas gracias. La verdad que les quiero agradecer a los tres por estar acá, por acompañarnos. Realmente los podríamos escuchar un montón más porque, para contarles un poco a los chicos, nosotros cuando empezamos a plantear esta charla nos encontramos con los currículums de estos tres líderes que realmente son muy imponentes y realmente acompañan a toda esta trayectoria que ellos hoy nos comentan. Ahora en esta parte del panel nos gustaría que las preguntas ya no sean dirigidas, sino que sean abiertas y que el que quiera, en el orden que quieran, podemos ir avanzando con las preguntas, poder compartir ideas, que se empiece a abrir un debate. Como tema inicial nos gustaría hablar de una tendencia muy marcada en los jóvenes de hoy en día, que es justo lo que acaba de pasar por arriba nuestro, un avión que se va del país, que busca otro destino. Por ahí entre jóvenes suena una frase que a mi criterio es muy fuerte y es que la salida está en Ezeiza. Hay quienes las comparten, hay quienes no, hay quienes se van en busca de un futuro mejor, fronteras afuera, hay quienes van, se forman y vuelven para enriquecer a lo que es la sociedad argentina y también están quienes creen que no, que la cosa es quedarnos, conformarnos con los que tenemos, ver hasta qué ciertos puntos a qué límites llegamos o qué límites se nos ponen y nada, quería preguntarles a ustedes qué creían de eso, cómo creen que se pueden revertir estas escenas, tanto en los pensamientos, más que nada en los pensamientos extremistas, que o nos vamos y nos volvemos o nos quedamos y no progresamos. Así que micrófonos libres, los escuchamos. Bueno, agarro yo primero. Yo fui un joven que me fui y volví, así que te puedo decir por experiencia. Me parece maravilloso que los chicos se vayan, que vayan a hacer experiencia, pero que vuelvan al país. Ahora, para que vuelvan al país, nosotros tres no lo vamos a arreglar, y ni tanto de grupo que lo vamos a arreglar, pero sí es importante si todos pensamos en cómo queremos arreglarlo y cómo involucrarnos. Es una situación macro, hoy tenemos un país desfragmentado, tenemos un país donde el aspiracional que muchas mamás tenían de que la Tati sea ingeniera, que Franco sea profesional, que yo también. El aspiracional ya no existe. Hoy el aspiracional es si mi hijo termina el secundario. O sea, si vos te pones a hablar con las mamás, los chicos están llegando a segundo año y abandonan. Entonces tenemos un problema estructural muy importante que está relacionado a la macro, que está relacionado a las malas decisiones que han tomado los políticos, a las malas decisiones que nosotros tomamos como ciudadanos a la hora de votar, porque acá voy a debatir con la Tati, pero podemos tener mucho mérito, pero el que toma las decisiones políticas estatales es el político que nosotros votamos, es al cual muchos de ustedes y nosotros militamos para que lo voten. Entonces, al final de todo, tenemos que buscar el líder que pueda tener la visión que Tati quiere en el mérito dentro de la política.
respondiendo, me parece maravilloso que muchos vayan, tomen experiencia. Hoy estamos en un nivel muy por debajo de la media de cualquier empresa pública o privada a nivel de Europa, a nivel de Corea, a nivel de Asia, por lo cual traer esa experiencia y volverlas a volcar al país sería lo ideal. Necesitamos cambiar la macro para que haya mejores salarios y puedan pagar que esos profesionales vivan en el lugar que más les gusta a los argentinos, que es Argentina, porque cualquiera del que se va afuera, uno le puede preguntar y el mejor país para vivir es Argentina. El problema es que no les llena el bolsillo y no pueden sostener una familia, por eso se nos van. Tenemos que mejorar la macro, tenemos que tomar decisiones como ciudadanos. Como ciudadanos tenemos que pedirle rendición de cuentas a nuestros políticos y tratar de ser más coherentes y lograr mejores líderes para poder votar y cambiar este país. Bueno, es difícil lo que dice. Particularmente, yo tuve mis 2 hijas y en los peores años de la historia, creo que Argentina, 88 y 89, hiperinflación de 3.500% por año. Ustedes no se pueden imaginar lo que era eso. Pañales de tela, bueno, una historia. Bueno, estas 2 hijas que hoy son grandes, una nació en el 88 y otra en el 89, nosotros también estuvimos a punto de irnos. En el 90 dijimos, bueno, tenemos pasaporte italiano, allá está el... Y decidimos quedarnos en el peor momento y creo que con esfuerzo, trabajo, bueno, decidimos como familia invertir mucho en educación, en los hijos, a costa de sacrificar otras cosas, ¿no? Invertimos mucho, un nivel de capacitación muy alto, con bilingües, trilingües, porque sabíamos que el desafío era ese. Por eso yo insisto, chicos, que hay que estudiar, que hay que capacitarse, que hay que tener profesiones amplias y después buscar alguna parte de esa profesión que te permita desde acá tener trabajo en el mundo. Y solo que creo que hoy las 2 viven acá, tienen trabajos acá y trabajan para acá y para el mundo, entonces ganan bien por eso, pero dan trabajo acá, en 2 empresas que están acá en Argentina. Es difícil cuando, claramente, como decías vos, no llegas a fin de mes y demás, pero creo que se abre ahora una nueva oportunidad de tener un país distinto y creo que va a ser la generación de ustedes. Pero la generación de ustedes tiene que saber mucho. O sea, no podemos ser intuitivos y emprendedorismo, que ahora está de moda, sin tener un conocimiento. El conocimiento va antes, hay que estudiar, hay que capacitarse. No te basta ni formalmente con un título, sino hasta informalmente, pero estudiar, saber, y eso creo que nos va a dar un plus como Argentina, que lo tuvimos en un momento, lo tuvimos. O sea, la capacitación y el grado de toda la población en general, era muy alto el nivel de conocimiento. Bueno, eso se perdió, lo tenemos que recuperar. Entonces, eso que decía él es un drama argentino que la gente deje el colegio, es un drama. Y ahí tenemos que estar nosotros diciendo que estudiar sirve, que el saber está muy bueno, que el conocimiento te permite acceder a más cosas. O sea, no solo a bienes, sino también a otras cosas que te dan satisfacción. El conocimiento es clave en todo. Yo soy inspiradora en el conocimiento porque el conocimiento te cambia, te atraviesa y no sos más vos, sos distinto a partir de que empezaste a encontrar conocimiento y a incorporarlo y a transformarlo en ese conocimiento, en un hacer las cosas diferentes. Entonces yo lo que digo es, ¿la Argentina va a cambiar? Sí, con esta mirada. Por eso hay que invertir en educación, nada más. Bueno, la verdad que la pregunta es larga, tiene muchas aristas. A mí me gustaría enfocarlo desde el lugar que me llevó quizás al inicio de la charla, que fue por qué involucrarnos en política. Considero que tiene que haber un cambio generacional en la política, considero que los que hoy nos están gobernando y seguramente una generación más fueron y son los culpables de que lleguemos a donde estamos hoy como país. Entonces, involucrarnos desde distintos sectores, con educación, como dice Tati, como fundamental, pero si no nos involucramos y si no generamos los cambios necesarios como país para volver a generar lo que alguna vez tuvimos, que fueron sueños,
si no somos capaces como país de brindarles sueños a nuestros jóvenes de que se puede trabajar, de que se puede construir, de que se puede cambiar, de que se puede instruir para después poder aplicar eso que tanto que aprendimos, si no podemos lograr eso, no podemos lograr nada. O sea, si vos a nuestros jóvenes le decís, mira, por más que vos estudies, te capacites y estés, no vas a lograr de repente lo que querés, te vas a tener que ir para hacerlo, es muy difícil retener a nuestros jóvenes en nuestro país. Entonces, yo considero que necesitamos involucrarnos, la generación mía, de Luis, un poco más arriba y todos los que vengan para abajo, tenemos que participar en política, tenemos que participar y tenemos que sentar las bases, o no sentar las bases, sino volver a pensar en las bases que alguna vez tuvimos que hicieron que Argentina fuera lo que fue. Entonces, una vez que logremos ese cambio, que logremos encontrar proyectos, que abandonemos las ideologías, y no digo abandonar las ideologías, pero sí abandonar los extremos, que aprendamos a tener y a creer en gobiernos, en que podamos tener gobiernos de coalición, pero no para ganar una elección, sino gobiernos de coalición para poder gobernar, que esto no lo salva un partido, que esto no lo salva una persona, que aprendamos como argentinos de que no es un mesiánico el que viene, que votamos como presidente y que nos va a salvar y que en un año, en 2 años, esto ya se solucionó. Esto va a llevar mucho tiempo, va a llevar mucho esfuerzo, mucho compromiso por parte de todos, desde el sector privado y desde el sector público. Entonces, yo creo que para no irnos, o para irnos, como dice Luis, y volver, yo también tuve la posibilidad de ir y volver, amo mi país y no me iría del todo, siempre que me fui supe que iba a volver. Pero yo creo que es fundamental participar. O sea, participar desde un lugar sano, participar desde un lugar en donde no veamos a la política como una fuente laboral o como el cobijo siempre del Estado para pasarla bien, sino que veamos el Estado como una herramienta que nos permite y que nos sirva de factor de cambio para lograr que nosotros, que ustedes y los que vengan se queden y se sientan orgullosos y felices, como alguna vez lo fuimos, de ser argentinos. Muchísimas gracias a los tres, realmente muy enriquecedor y motivador, hablando desde un lado de estudiante universitaria en la que tienen mucha razón en lo que dicen, y ahora tomando un poco la cercanía que ustedes tienen a los jóvenes, tanto desde un lado rural, con los ateneos, desde un lado docente, vinculando también con la formación técnica que tiene cada uno, les quiero consultar, ¿creen que la agroindustria puede ser algo atractivo para los jóvenes y, por qué no, para los jóvenes extranjeros? No, yo creo que sí, que puede ser atractiva, pero no como está ahora. O sea, yo no viviría en un pueblo que no tiene internet, no viviría en un pueblo que no tiene, digamos, las cosas mínimas que necesita cualquier joven y tiene razón. Entonces, o mal sistema de comunicación entre pueblos, donde no hay ómnibus, donde no te pueden mover. Entonces, nosotros queremos que la gente se arraigue, y hablamos del arraigo rural cuando no hay una condición para un chico joven. Entonces, yo lo que digo es, sí, pero demos estas condiciones, y de cómo se dan desde políticas públicas. Las políticas públicas tienen que atender a eso para que los jóvenes se queden. No hay manera sino. Y si que vivan en las ciudades o las ciudades más cerca y viajen, me parece también bárbaro. En muchos lugares del mundo pasa así. Viven muy pocos en el campo, salvo en Europa, que el campo está dentro de la ciudad, que es otra historia. Pero en los lugares tienen un acceso, todos tienen pavimento hasta la entrada del campo, tienen conectividad, tienen luz, tienen gas, o sea, así la gente va a trabajar en la agroindustria. Y la agroindustria no es solamente el trabajo de asesor, sino que la agroindustria tiene millones de posibilidades de trabajo. La agronomía es, creo que la profesión más linda del mundo, porque te permite trabajar de millones de cosas. Tenemos, como vieron que el maíz, recién estábamos en la sala principal, decía que tiene 4.000 formas de uso. Bueno, nosotros ahí tenemos 4.000 formas de trabajo diferentes. Es maravillosa la agronomía, porque primero une la ingeniería con lo biológico. Entonces tengo una combinación perfecta. Me decís, bueno, vos porque da ingeniería, sí, los amo. Pero bueno, es maravillosa la ciencia relacionada a la producción, sobre todo animal, ¿no? Que me parece que en este congreso faltó la pata transformadora en la proteína de mejor valor biológico para los humanos. Leche y carne. O sea, maíz tiene que salir como leche y carne.
Y los bovinos tienen un rol clave en eso. La verdad es que falta mucha infraestructura. Ah, dijiste eso. Yo interpreté eso. No, es un chiste porque Franco está encargado de la infraestructura en la provincia. Yo creo, a ver, la agroindustria es el rubro más importante que tiene nuestro país. O sea, 8 dólares de 10 son los que entran o se exportan gracias a la agroindustria. La agroindustria es el rubro posiblemente donde más plata alguien puede hacer trabajando en ese rubro. Ahora, lo importante es preguntarse qué quieren ser ustedes. Porque lo importante es saber, che, yo quiero ser médico. Bueno, la Argentina me permite ser médico. Yo quiero ser informático, la Argentina me permite ser informático. Yo quiero estar en agroindustria o ser ingeniero agrónomo, la Argentina me permite. Lo importante es lo que dijo Tati en la anterior charla. Tienen que motivarse a estudiar y ser mejores en el rubro que ustedes quieran ser. Y por suerte, a pesar de que la Argentina está destrozada, hace falta profesionales en todos los rubros. Hace falta profesionales en vaca muerta, hace falta profesionales de la industria del conocimiento, hace falta ingenieros civiles, ingenieros electrónicos, ingenieros agrónomos, hace falta médicos, hace falta que a los médicos les paguen bien también. Pero lo importante es que ustedes se motiven a querer estar en el rubro que ustedes quieran ser. Y eso es, hoy el que labura en Argentina va a conseguir ese trabajo, lo va a conseguir. Tenemos la educación más barata y con mejor calidad de Latinoamérica. Aprovechemos por lo menos eso. Y por supuesto, yo amo la agroindustria, estoy en eso. Desde un maíz hoy lo estoy exportando 10 veces más caro, gracias a la proteína animal, gracias al porcino. Y tiene la Argentina mucho potencial, pero depende de los recursos humanos. Y por eso es importante que bueno, en todos los rubros podamos tener los recursos humanos necesarios para la minería, para la energía, para la agroindustria, para la industria del conocimiento y para el turismo, que son los 5 rubros más importantes que tiene la Argentina. Sí, o sea, es como dice Luis, tenemos un país extremadamente grande y somos muy pocos habitantes, así que créanme que Argentina nos brinda la posibilidad de que haya un lugar para el que quiera y para los puestos que quieran y para la profesión que quieran. El tema acá es que si la agroindustria puede absorber a los jóvenes, por supuesto que puede absorberlos y mucho más y traer gente de afuera todavía. Yo me toca la parte de infraestructura en la provincia, conectividad, soy productor de biocombustible también y primero tenemos que generar las bases y condiciones para que la agroindustria se desarrolle. O sea, hoy, lamentablemente, si los sueldos no alcanzan, si las agroindustrias están cerrando en vez de estar abriendo, o sea, fíjense, todo lo que estamos diciendo va en contra de lo que realmente está pasando. Primero hay que generar las condiciones, y se cambia desde la política, se cambia desde lo económico, se cambia desde lo macro, para poder tener industrias que sean capaces luego de absorber a todos aquellos que quieran trabajar, porque hay lugar, créanme, que hay sobra lugar para todos los que se quieran quedar y formarse. El tema clave es que lamentablemente no hemos logrado todavía desde nuestra dirigencia encontrar un rumbo que nos permita una estabilidad, que nos permita poder proyectar por lo menos a 10 o 15 años. Hoy las inversiones productivas hay que mirarlas mínimamente a 10 años, si no es inviable trazar alguna línea. Entonces, la respuesta es claramente sí. Ahora, primero hay que generar las condiciones para que esa agroindustria exista y después vamos a pelearnos para recibir gente. Agrego dos cositas que quedaron pendientes, me quedaron en la cabeza respecto a la participación de los jóvenes en las entidades o en un partido político. Ahí somos culpables nosotros en aquellas instituciones donde no abrimos las puertas. La verdad que los jóvenes se organicen por sí solos y creen su propia entidad es difícil. La responsabilidad número 1 es nuestra. Hay instituciones que lo hemos logrado, como en Jesús María, como en Río Cuarto posiblemente, y en otras del país, pero la primera puerta la tiene que abrir la gente que ya participó, la gente adulta, para que ustedes participen. Después ahí, ustedes ya no tienen que pedir más permiso, tienen que salir de ustedes.
la impronta de generar cosas. A mí me pasó muchas veces que uno le da la herramienta, pero es difícil motivarlos. Pero después, una vez que estén abiertas las puertas, chicos, mándense, sean disruptivos, paten puertas y anímense porque ahí van a encontrar la manera de expresarse y seguramente van a ser escuchados. La pregunta que nos hacemos, ¿por qué los chicos no quieren vivir en los pueblos? Yo soy de un pueblo que se llama Rollito y en ese momento no había los viejos que dice él que eran los tapones. Ellos eran los que estaban, mis padres y todos sus amigos, era la generación que tenía que hacer. Entonces hicieron cosas que los viejos, sus viejos no hubieran dejado. Una pileta olímpica en Arroyito, a ver, canchas de tenis, un club cultural, bueno, un montón de cosas. Sí, fueron presidente de Rotary, de esto, bueno. Esos jóvenes en aquel momento se animaron y esos construyeron esos pueblos que todo el mundo después quería vivir. Lo que nosotros tenemos que dejar es que estos chicos construyan los pueblos con las cosas que ellos quieren. O sea, nosotros tenemos un chip de cosas que nosotros queremos. Tenemos que hacer que ustedes hagan en sus pueblos lo que les gustaría que tenga ese pueblo. Entonces, eso es lo que tenemos que instar, a que ustedes participen de esa forma. Pero nosotros queremos que participen haciendo lo que nosotros queremos. ¡No! Por eso hay que irse de los lugares y que ustedes entren. Yo creo que ustedes van a hacer el gran cambio. En esos pequeños pueblos, yo vine de un pequeño pueblo y ese cambio lo hizo la generación de mi padre. Bueno, ahora estos jóvenes van a tener que hacer otra revolución, diferente, no con piletas, clubes, bibliotecas, otra cosa. Y eso está en la imaginación de ustedes. ¿Cuál sería el mensaje? Di que sí. Háganlo, just do it. ¿Viste? Como dice, bueno, como la propaganda, hay que hacerlo. Anímense y no le hagan caso a la gente más grande. Háganlo, sigan el sueño, porque nosotros podemos inspirarlos, pero no darles el sueño nuestro. Tengan su sueño y háganlo. Mírenlo tanto que va a pasar. Y yo creo que les va a pasar. Argentina va a cambiar seguro, seguro. Muchísimas gracias. También aprovecho, me gustaría comentarles que ya nomás acá, escuchándolos, tienen chicos de todo el país. Hay chicos de San Luis, de Santa Fe, Salta, Córdoba. Y nada, me gustaría preguntarles a dónde pasamos el presupuesto después de patear tantas puertas, por favor. Sí, sí. Si bien, bueno, hoy con Ro somos la cara visible de este panel, como dijo recién ella, hay muchos chicos que nos ayudaron a formular las preguntas, a que esto hoy se esté llevando a cabo. Y bueno, una de las, ya hablamos un poco de política, un poco de juventud, y ahora vimos como otra iniciativa importante el tema de comunicación. Nosotros hace poco, como Ateneo Cartés, tuvimos un encuentro en donde vimos esta gran falencia que tenemos como jóvenes y como sector. Hoy vemos en el Congreso de la Nación quizás el lugar donde se nuclean todas las partes, la comunicación, la política. Hoy tenemos diputados y senadores medianamente jóvenes y queríamos saber qué opinan ustedes sobre si el sector agropecuario se siente o no representado en estas cámaras. O sea, desde el año 2000 al 2023 que estamos viviendo ahora, si el sector se ve involucrado o si se está teniendo en cuenta. Bueno, yo creo que claramente no. O sea, de hecho, lo que nos está pasando hoy como sector, lo que vivimos en el sector, lo que vivimos como productores agropecuarios, muestra a las claras de que no se ha sabido interpretar las necesidades de los productores agropecuarios o lo que el sector necesita, o si se sabe, no se lo quiere hacer por una cuestión ideológica. Entonces, de ahí viene también lo que volvemos y lo que seguimos y lo que vamos a seguir, o por lo menos en lo personal voy a seguir insistiendo, en la participación, no hay otra. Los espacios que no ocupamos nosotros los ocupan otros, entonces hay que llegar a la política, hay que asumir los puestos, hay que ir al Congreso, hay que acercarles a nuestros diputados y a nuestros senadores las propuestas que nosotros consideramos que son necesarias. Y eso parte también de un problema que considero que hoy el federalismo está muy afectado en nuestro país. Hoy
las provincias del interior nos cuesta muchísimo ser representados y que nos escuchen más allá de que tenemos nuestros lugares institucionales, pero yo creo que hay un problema de representación en donde el interior del país, el interior del interior, el interior productivo del país no es escuchado, ¿no? Claramente hay un dicho que dice Dios atiende en todos lados pero está en Buenos Aires, y abono a eso, creo que es cierto, y que hay que cambiarlo. De alguna manera habrá que cambiar, habrá que pensar en cambiar el sistema electoral, habrá que, no te digo volver a un colegio de electores, pero habrá que volver en donde las provincias tengan el peso que tienen que tener la provincia y que tengan los ciudadanos de cada provincia poder exponer de esa manera las necesidades y el peso que cada uno necesita. Bueno, sí, adhiero. Después sumo, por otro lado, que las entidades, los que representamos el sector productivo, estamos tan atomizados que esto de la mesa de enlace agarrado a los pelos en el 2008, por un lado CRA, por otro lado Rural Argentina, somos seriales de creadores de cámaras. En las empresas también, las cámaras empresariales, ahí está la Cámara de la Construcción 1, la Cámara de Construcción 2, me enojé con la otra, me creo otra cámara. Entonces no somos unidos a la hora de pelear gremialmente. Es una debilidad que tenemos con respecto a otros países. Si te vas a Brasil, está muy nucleado la pelea o la defensa gremial respecto a lo que hay en Argentina. Y evidentemente, bueno, el unitarismo que hay respecto a las políticas públicas hace que la identidad nacional no sea federal. O sea, si hoy hablamos de desarrollo productivo, el desarrollo productivo no está en Cava, está en Mendoza, está en Córdoba, está en Santa Fe, está en Salta, está en Misiones. Estos 5 ejes que yo les mencionaba respecto al desarrollo productivo están en el interior. Y al no haber una identidad argentina respecto a la defensa de ese desarrollo productivo, las políticas de Estado no están orientadas a eso. Así que me parece que una manera de transformar la comunicación es lograr que tengamos un presidente, un líder que entienda que la identidad nacional está en base al desarrollo productivo. Y eso va a llevar muchísimos años, porque es algo que se va metiendo en el interior de cada uno de nosotros, sabiendo que tenemos que defender la yerba mate en Misiones, o tenemos que defender el petróleo en Neuquén, o el maíz en Córdoba. Y bueno, seremos nosotros, como dice Franco, quien tengamos que convencernos a nosotros mismos que es eso, y poder lograr que el resto sepa que es la manera de que Argentina salga a flote. Perfecto, Luis, sí, tal cual. Y ahora sumando una preguntita más que capaz esta sea media polémica, relacionando algo que decía Franco y a Luis. Bueno, recién Luis mencionaba que había como una serie de discordialidades entre sectores que defienden lo mismo, que vemos que el sector agropecuario está dividido en distintas entidades o cámaras, como dice Ro. Haciendo referencia a esto, ¿ustedes qué creen? ¿Que hay que cambiar el interlocutor que representa cada una de las cámaras o el mensaje que a veces da el sector para con el país? Porque si bien se dan muchos mensajes, por ahí como juventud vemos que esos mensajes no tienen una respuesta o que esos mensajes no llegan a más nada que el círculo íntimo de la producción. Mira, ahí le doy a la Tati, pero hablando así, sin pensarlo, ¿no? Se me lo estás tirando y yo diría, me parece que el cambio está en ustedes. Che, júntense con el Ateneo de la Rural Argentina, con el CRA, con el Cartés, y digan, che, déjense de joder, nos juntemos todos juntos y hagamos esa entidad. Los grandes no lo van a hacer porque todos están peleando su identidad. Che, no, el Cartés hace 100 años que está. No, Federación Agraria fue la primera. No, la Rural hace 75 años. Entonces, todos están defendiendo su cámara, su institución. Y posiblemente ustedes sean los que tengan que patear el tablero y decir, che, estamos cansados de ustedes, nos vamos a juntar y vamos a hacer una sola entidad y vamos a nacer de nuevo. Me parece que acá tiene que haber algo disruptivo porque nosotros los grandes no lo vamos a modificar. Creo exactamente lo mismo. Me pasó con la Cámara de los pequeños productores, la Cámara de los medianos y casi grandes productores, la Cámara de los casi grandes y grandes productores. Voy a decir, che, son todos productores de lo mismo.
O sea, ¿cómo vamos a representar un sector si estamos tan atomizados? Sí, en ganadería pasa lo mismo. O sea, no tener un interlocutor del otro lado con quien convenir una política o demás. Entonces, lo que creo que hay que profesionalizar esta parte, o sea, no hacerla por un espasmo, que ahora estamos todos y somos jóvenes. O sea, la profesionalicemos. ¿Cómo se tiene que hacer esta representación? Que yo creo que va a tener que seguir existiendo todas estas entidades que tienen su trayectoria, porque los países se construyen también con esta historia de participación y hay que tener esta liturgia y estos ritos que son las instituciones, pero esos ritos y liturgia tenemos que cambiar a través de otra estructura y no seguir creando estructuras de algo que los pueda unir en un bien común y profesionalizar la comunicación. Normalmente el campo es bastante reactivo. No solo digo en particular por la ganadería, siempre reaccionamos cuando aparece la carne sintética, cuando aparecieron los veganos en Palermo, aparecemos reaccionando. Entonces, y tenemos que ser totalmente diferentes en la comunicación. O sea, nos dejamos que alguien le pusiera al alimento más importante en la vida de los humanos, que es la leche, dejamos que a un jugo de una fruta, que el jugo de almendras, le llamaran leche. Ya ahora ya no se permite. Pero bueno, esas cosas no tenemos que salir a decir cuando ya pasó. Lo tenemos que decir antes. Y en eso necesitamos profesionales. Porque a mí me encanta comunicar, pero no soy una profesional de la comunicación. Entonces, los profesionales de la comunicación saben el dónde, el cómo, a quién, cómo hacerlo, en el tiempo. Entonces, eso tenemos que hacer. Todas las entidades que se deberían reunir para tener alguien que comunique la política agropecuaria que queremos y qué queremos decir de lo que hacemos en el campo. O sea, eso sería lo bueno. Bueno, yo adhiero a lo que han dicho y voy a agregar un par de cosas que yo creo que me gustaría contar, si tengo unos minutos, la historia nuestra de Córdoba. Yo creo que Córdoba, con sus errores y con sus aciertos, y seguramente falta perfeccionar mucho, pero Córdoba entendió esto que está pasando. ¿Por qué lo digo? Yo fui parte de la primera comisión directiva de la Comisión de Enlace, del Instituto de la Comisión de Enlace de Córdoba, en donde las 4 entidades reconocimos que, a pesar de las diferencias, si no veíamos qué necesitábamos y no veíamos en qué nos hacíamos fuertes desde lo que todos pensábamos iguales, esto no se cambiaba más. Y Córdoba generó la primera fundación en donde están sentadas las 4 entidades agropecuarias bajo una sola agrupación. Yo fui parte de esa mesa de enlace, por lo cual me siento tremendamente orgulloso de haberlo hecho. Creo que en el país solamente hay 2 constituidas judicialmente y que tienen su personería, como es Córdoba. Y a su vez, la mesa de enlace Córdoba, o cualquiera que tengamos en la provincia o en el país, necesita recursos. O sea, para poder comunicar, hoy se comunica y hacen falta los recursos, hacen falta medios para profesionalizar, hacen falta medios y hacen falta recursos. Y el sector agropecuario tampoco ha logrado en todo este tiempo cómo volcar parte de la inmensa riqueza que produce hacia las bases y hacia quienes nos representan, porque me ha tocado ser parte de Cartes y de repente ir a Cartes y no tener plata para que Cartes no tuviese la plata para pagar la nafta de un auto para hacer una gira. Entonces tenemos que hacer un mea culpa en eso. Córdoba también logramos resolver eso y nos logramos sentar a la mesa de enlace con nuestro gobernador y decirle, bueno, a ver, vamos a hacer un fideicomiso, ese fideicomiso va a juntar el 70% de todo el inmobiliario rural de la provincia de Córdoba y dentro de todo ese movimiento el 0,9% va a ir a la fundación. Entonces, por ley, logramos establecer un fondo, logramos establecer recursos para que esa fundación que hoy está y que existe y que está funcionando, como les dije, con problemas, con defectos, con virtudes, pero perfeccionándose, cuente de fondos, profesionales y un sentido común, una visión común. ¿Cuál era la visión común? Nosotros como sector agropecuario muchas veces me tocaba ir desde la rural de Río Cuarto al Ministerio de la provincia de Córdoba o a hablar con el ministro Jordan una vez que la ley de presupuesto ya estaba totalmente aprobada. Y empezamos a ver y empezamos a entender que si bien el impuesto era impuesto y lo iban a imponer exactamente quisiéramos o no quisiéramos, empezamos a pensar qué podíamos aportar nosotros o dónde podíamos sernos más fuertes. Entonces le dijimos al gobernador, mire, ustedes, la clase política, como sector ejecutivo, van a imponer el impuesto. Ahora déjennos estar adentro para ver en qué se gasta, qué se hace con ese impuesto y permítannos y escúchennos qué necesitamos nosotros desde la producción y desde el llano
con nuestros recursos. Y también se logró en Córdoba. Entonces, Córdoba, yo creo, orgulloso de ser cordobés, por supuesto, hemos logrado ver parte de todas estas cuestiones, hemos logrado sentarnos los cuatro, hemos logrado dejar esas diferencias que hablaban ellos de las entidades y decir, bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos infraestructura, necesitamos conectividad, necesitamos seguridad rural, necesitamos camioneta. En esto no tenemos duda, en esto somos fuertes, en esto vamos todo para adelante, sí, listo. En eso nos embarcamos y en eso trabajamos día a día con el gobierno. Entonces, si no aprendemos a dejar las diferencias de lado y nos hacemos fuertes en lo que sí necesitamos y queremos todos en conjunto, es muy difícil que esto siga porque esto es un círculo vicioso que nos comemos, comerse la cola del perro, es exactamente lo mismo. Entonces, hay experiencias, les cuento la de Córdoba porque creo que me ha tocado estar en otro lugar y creo que es algo a replicar, por supuesto, aprendiendo y fortaleciéndose día a día, ¿no? Bueno, perfecto. La verdad que se nos está terminando el panel. Para mí y creo que también para Ro, los objetivos están más que cumplidos porque cada uno de los pilares que intentamos que hoy nos trajeran para que nos expliquen fue tocado. Sumamente agradecido con la presencia de ustedes porque desde el minuto 1 que les hablamos no dudaron en decir sí chicos vamos a estar presentes. Bueno, agradecer a Maizar en nombre de Pedro, Julián que hoy están acá en primera fila por siempre tener a la juventud presente porque creo que estas entidades son las que nos tienen que escuchar y nos están escuchando, por eso sumamente agradecido. Tenemos que hacer como jóvenes un montón de cosas y hoy creo que ustedes son nuestros ejemplos, por eso los vemos como líderes, por eso hoy están en esta sala. Bueno, Ro, no sé si querés dar unas palabras de agradecimiento y súper agradecido de poder haber compartido este panel con vos. La verdad que sí, no, o sea, no son más que palabras de agradecimiento, entusiasmo y motivación a todas las actividades. Realmente que me encantó compartir, poder escucharlos, conocerlos. Al principio, antes de que subamos al escenario, habíamos charlado de que un poco lo que nosotros queríamos saber era cómo se llega, o sea, cómo es el camino, y porque realmente por ahí se ve como algo inalcanzable o como algo muy lejos y vemos que no se necesita apellido, contacto o un número de teléfono, son el claro ejemplo. Les agradecemos un montón por estar acá, por compartirnos y por también ser un buen ejemplo porque, por así decirlo, hoy no se encuentran muchos y sí es algo para imitar. Así que les voy a pedir un muy fuerte aplauso para ellos. Muchísimas gracias.